Otra vez entonces podemos recordar el tema. Hemos estado viendo la salvación, dentro de la salvación, perdón divino, y el que estamos viendo ahorita es perdón divino procurado. Ya habíamos visto entonces en Éxodo 32, y bueno, todo ese pasaje, lo que ha pasado con el pueblo de Israel, y el que estamos viendo entonces es el 34, que dice, hay un título que dice el pacto renovado, y también aparece como una referencia de concordancia con Deuteronomio 10 del 1 al 5. Entonces, podemos también entender que Moisés es quien escribe estos libros, Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escribe Moisés. Y entonces él recopila toda la historia desde la creación. Todo eso lo hace Moisés, recopila toda la historia de la creación. Eso pues se daba, era por esa parte oral, ¿no? Por el lenguaje oral. Entonces ellos hablaban y contaban las historias a sus hijos y a sus hijos. Entonces lo que hizo Moisés con toda la sabiduría y todo el estudio que Dios le había dado, mira qué tremendo es eso, porque uno puede usar las cosas que Dios le permite a uno, la vida, los talentos que uno tiene para la gloria de Dios. Entonces, Moisés, ¿quién fue? Si nosotros vemos en el principio, Moisés fue eh, hijo de judíos y fue envuelto por eso le llaman a las cositas esas chiquiticas Moisés, en donde ponen como unas canasticas en donde ponen los bebés. Por eso les llaman así, ¿no? Porque son como las canasticas en donde cabe un bebecito nomás. Entonces, a él lo dejan ir por el río hasta que llega ya a la casa del faraón, y entonces la hija del faraón lo coge, lo adopta como hijo suyo, y él empieza a recibir toda la instrucción como hijo de faraón, como un hijo de personas allí muy influyentes. Entonces él recibe las letras, la literatura, la lectura, la escritura de la época, ¿sí? Todos los avances que se habían realizado hasta ese momento, ellos tenían que ser personas muy inteligentes, muy estudiadas, ¿sí? Entonces él sabía de matemáticas, o sea, si uno se pone a mirar esos libros, él sabía de leyes, ¿cierto? De la manera en que él plasma todo lo que Dios le dice, él sabía cómo hacerlo y hacerlo entender, a tal punto que 4000 años después nosotros vemos esas palabras y las entendemos, y Dios le dio también la sabiduría y las palabras que, cierto, de las leyes y todo eso, pero él también tenía nociones de esas cosas, porque un gobernante debe tener toda esa instrucción. Entonces a ellos los preparaban, ¿sí? Que es lo que muchas veces nosotros debemos procurar con nuestros niños y nuestros jóvenes, que ellos sean preparados, porque generalmente dicen que el cristiano sabe que no sabemos nada, que solamente leemos la Biblia. No, nosotros debemos ser personas que leemos, que estudiamos. Mira, el saber uno de economía, el saber, cierto, de cómo se mueve la parte política, todas esas cosas son muy importantes para uno también, como ser entendido de las cosas espiritualmente. Mira, Moisés, el Señor, cómo lo levanta de esta manera tan impresionante, y lo mete en un proceso también difícil, porque él tiene que ir y desaprender de todas las cosas estando allá en él sale de Egipto y dura 40 años en Madián, ¿sí? Y estando allá, él se vuelve pastor, pastor de ovejas, se vuelve él. Entonces, bueno, pues ahí lo importante de todo eso es como ver la historia de él, ¿no? Cómo es un niño, cómo él crece en toda esa cultura de Egipto, conociendo, aprendiendo, preparándose, siendo disciplinado. Y bueno, todas esas cosas se pierden por un momento, pero después mira cómo Dios usa todo eso que él aprendió en la escritura de estos libros, siendo juez, porque él necesitaba ser juez también de Israel. La gente llegaba y le decía, mira, ¿qué hago con este problema, con esta cosa, con esta otra? O sea, fue una persona muy impresionante. Entonces él escribe estos libros, y bueno, pues ya para el pasaje, para lo que estamos viendo acá en este pasaje, vemos eh,
como dice entonces en el versículo 1, acá en el capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Qué podemos ver acá también? El temperamento de Moisés era un temperamento fuerte, ¿sí? Era un temperamento fuerte. De hecho, una de las cosas por las que el Señor no permite que Él vaya a la tierra prometida, sino solamente que la vea desde un monte, después de él haber hecho todo lo que hizo, del Señor haberlo usado todo lo que lo usó, tan impresionante, Él no entra a la tierra prometida, porque también él tenía su genio. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver acá? El carácter de Moisés, todas las características de Moisés. En el versículo 2 le dice Dios a Moisés, prepárate, pues, para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Esto me parece muy tremendo porque Dios es el jefe de Moisés, ¿sí? Como cuando le dice a uno el jefe, bueno, tenemos una reunión mañana a las 7 de la mañana, prepárese, traiga sus informes, traiga sus cosas, ¿cierto? Todo lo que tiene que tener listo, pero qué jefe más chévere que el Señor, ¿no? O sea, pues también es tremendo, pero es el mejor jefe. De todas formas tiene que andar uno muy, 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 como muy piloso con las cosas, porque entre más aprende uno la palabra, más responsabilidad tiene uno también delante del Señor. Dice en Santiago que no se hagan maestros muchos de ustedes porque por causa de eso pueden recibir mayor condenación, porque si no se están haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo, entonces ahí podemos tener muchos problemas. Entonces, bueno, versículo 2 dice ahí, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. El versículo 3 dice, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Entonces él Moisés se prepara y hace todo lo que Dios le dice que haga. Entonces él le dice que no vaya a subir hombre contigo, que ninguna persona vaya a ver allá, ni tampoco ovejas ni bueyes. Y entonces él sigue todas las instrucciones al pie de la letra de todo lo que Dios le dice. Mira, dentro de las cosas que estábamos hablando acerca de Moisés, nos damos cuenta que Moisés sabía de leyes, sabía de arquitectura, ¿sí? Porque nos damos cuenta después cómo el Señor le da todas las instrucciones para el tabernáculo, las medidas, los materiales, o sea, en todo eso nos damos cuenta cómo era de integral Moisés y bueno, y también cómo Dios le enseña también a la manera del Señor y cómo le va y le muestra a él cómo es allá en el cielo, porque dice la palabra que así como es en el cielo, así le dio las instrucciones Dios a Moisés, porque en el cielo hay un templo donde está el Señor también. Y así como él lo vio en el cielo, así mismo, él, con todas las instrucciones que el Señor le dio, los centímetros, las alturas, bueno, todo. Entonces así mismo el Señor le habla a Moisés y él al pie de la letra hace todo lo que Dios le dice. Entonces, y bueno, llevaba en su mano las 2 tablas de piedra, ¿no? El versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Entonces, desciende el Señor y está allí Abraham con él, y Abraham proclama el nombre del Señor. El versículo, o sea, hay una alabanza a él en medio de esa cosa tan impresionante, de ese encuentro tan tremendo, y que es tan necesario nosotros pedirle al Señor que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios también. Parece que es tan importante, nos transforma la vida por completo cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, un encuentro así con Dios, para lo que Él quiera hacer con nosotros, ¿no? Porque pues para cada quien Él tiene una misión, una forma. Y dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él. O sea, el Señor se le dejó, o sea, se pasó por delante de él para dejarse ver.
Entonces proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Esas son las palabras que salen de la boca de Moisés para adorar a Dios y para pedirle también misericordia por toda la maldad y el pecado que había cometido Israel, ¿no? Dice, dice entonces ahí: misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y sigue en el 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nos damos cuenta acá cómo se cumple también lo que hemos estado hablando acerca de la necesidad de la liberación de nuestras vidas, porque traemos de nuestros antecesores, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, todas esas generaciones tienen una cantidad de iniquidades, entre ellas la idolatría, por ejemplo, para el caso de nosotros, como vemos todo lo de los indígenas, eso también, hechicería, eh, toda la maldad y la muerte que los que trajeron los españoles, todo ese mundo europeo que vino hacia acá y trajeron tanta maldad, tanta iniquidad. Entonces toda esa maldad, todas esas cosas vienen a nuestras vidas, y es necesario que nosotros allí en la cruz, por medio de las palabras que el Señor nos ha dado, se rompan las iniquidades, se quebranten y volvemos nuevamente a recordar la palabra que dice el Señor, de que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros otra vez nos como que miramos las promesas del Señor y decimos: Señor, nosotros creemos en ti y creemos en que tú puedes hacer una obra totalmente nueva en nosotros y en nuestros familiares y en las ciudades y en nuestro país, ¿sí? Entonces, entonces mira qué clamor el que hace Moisés, y también la importancia como de la intercesión, porque Moisés está intercediendo por toda una nación, por el pueblo de Israel, que eran ya muchísimas personas. En ese momento ellos habían salido de Egipto unas 600.000 personas más o menos. Cuando llegaron 60 o 70, es decir, cuando todo el tema de José, que llegaron allá a Egipto, era Jacob y sus hijos, y los hijos que ya habían tenido en ese momento, y los criados, eran unas 60 o 70 personas. Y cuando sale de, de Egipto hacia la tierra prometida, eran unas 600.000, 650.000 personas más o menos. Entonces, eran mucha gente. Eso es más o menos la población de Neiva. A orar y a interceder y a ponernos ahí en la brecha, ¿cierto? Entonces vemos cómo dice: ajá, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ay, hermoso, Dios mío, o sea, yo digo, o sea, Moisés tenía su genio, pero es que definitivamente él con el Señor era una cosa muy especial. El Señor, pero fue una pulidora total, porque él empieza todo ese proceso ya en Egipto. Después, cuando está en Madián, él pierde todos esos privilegios que él tenía en Egipto, y él tiene que como empezar de cero su vida, empezar de ceros, todo, a mirar cómo conseguía las cosas, a trabajar, a esforzarse, a levantar una familia. Durante 40 años pasa esto. Entonces, él fue muy molido, y después con todo el pueblo de Israel, que le sacaban canas verdes, porque ahí dicen: "No, esta gente es terrible". Pero bueno, mira cómo hace, cómo dice el Señor, cómo dice Moisés ahí al Señor. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. O sea, de verdad, solamente la misericordia de Dios. Y yo creo que esto es tan importante para que nosotros entendamos la labor que nosotros tenemos como padres, como, pues, como sí, personas que nos han dado, pues, unos hijos, no sé, familias enteras,
como decíamos ahorita, ciudades por las que tenemos que nosotros orar y sentir como de verdad ese anhelo y esa necesidad de que Dios traiga transformación y cambio y de el modelo de cómo lo hizo Moisés, de cómo él se humilló, de cómo él amaba al Señor, de cómo él anhelaba ese encuentro con el Señor y de cómo el Señor lo respaldaba tan bello también, ¿no? Entonces, el versículo 9, que es el versículo que nos corresponde para el perdón divino procurado, dice el versículo 9, dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces vemos aquí varias cosas lindas y es como le dice él, si he hallado gracia delante de ti, si he hallado gracia en tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros, o sea, Señor, acompáñanos. No nos vayas a dejar ir solos porque esto es terrible. Y dice también, reconociendo, porque este es un pueblo de dura cerviz. O sea, él lo sabe, él sabe que las personas que están con él son terribles, son malas, ¿sí? Que no han tenido un cambio y una transformación en su vida. Pero él igual intercede diciéndole, Señor, perdona nuestra iniquidad. O sea, él se pone como si él también estuviera cometiendo esos pecados o los hubiera cometido, ¿no? Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. ¿Qué es la heredad? La herencia. ¿Sí? O sea, el Señor, Moisés le está diciendo, o sea, nosotros no valemos nada, somos como un bulto de basura, pero por favor, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Así es, sí, como que uno que ofrece, uno que puede ofrecer, uno como ser humano, un poco de basura. Y eso era lo que le estaba diciendo Moisés al Señor. O sea, somos un pocotón de basura, pero por favor, tómanos como tu heredad. Qué tremenda oración. Y el Señor le contesta, y Dios le contesta y le dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, le hace promesa al pueblo y le hace promesa a Moisés. Entonces, nosotros podemos ver cómo nuestra oración, nuestra humillación, nuestra ponernos en la brecha, ¿sí? El ponernos en la brecha efectivamente va a hacer que Dios traiga transformación, cambio y que haga el Señor maravillas y que haga el Señor la obra de Él y que haga el Señor cosa tremenda con nosotros y con las personas por las que nosotros estamos orando, las familias, los hijos, las naciones, todas las situaciones que nosotros podemos tomar para orar. Entonces, muy linda esa palabra, me ha parecido, es muy tremenda.